tal, gente? ¿Cómo estamos? Familia salvadoreña, amigos que siempre nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a un programa más de Entre Pláticas. Otro programa más que ya llevamos al hilo de este proyecto que ha nacido hace un par de meses, por supuesto, para poder hablar de varios temas de coyuntura nacional, temas de interés para los jóvenes en primer momento, pero también son temas que a la sociedad en general pues nos atañen. Entonces nosotros como jóvenes pues estamos dispuestos siempre a llevarles todo este contenido a ustedes, y gracias a ustedes por seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Siempre aparecemos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube. Gracias a todos ustedes que sábado tras sábado están pendientes de nuestros programas y que están reaccionando también y comentando todos los mismos, siempre transmitiendo por supuesto desde la cafetera, este lugar apto, amplio para que ustedes puedan venir a hacer sus actividades, ya sea de la universidad o del trabajo, puedan venir a desestresarse un ratito con un rico café y puedan venir entre amigos, entre familia, con la novia, con el novio, con quien usted quiera puede venir a relajarse un rato. Por supuesto, le agradecemos a ellos por siempre prestarnos esta casa, nuestra casa de grabación, ya que acá grabamos todos nuestros programas. Este día vamos a hablar un poco de la coyuntura nacional, todo lo que ha acontecido en las últimas semanas en nuestro país. Vamos a estar tocando los temas de mayor interés y de mayor envergadura con un buen amigo, alguien que conozco ya desde hace muy buen rato y con quien he tenido también la oportunidad de participar en otros espacios de este tipo, espacios para poder opinar como jóvenes a través de estos temas. Así que quiero darle la bienvenida a Mauricio Maravilla. Mauricio, un gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por el espacio y felicidades por esta apertura también, porque estos espacios de diálogos y de pláticas siempre son necesarios, y en momentos como este creo que son más imprescindibles. Es que hay que analizar todo lo que está pasando, como en este país semana tras semana ocurren mil cosas y hay que ir registrando debidamente cada cosa que ocurre, ¿no? Definitivamente. Mira, en todos estos años hemos participado como panelistas de programas. Hemos tenido la oportunidad de que vos me entrevistes y ahora pues yo tengo el placer de entrevistarte. Cosas de la vida. Cambiamos de roles nada más, pero la vida nos va llevando por estos caminos indescifrables, porque es que en el país están pasando tantas cosas raras. Totalmente. Que bueno, ahí hay que irse preparando, porque en algún momento nos toca asumir un rol que no sospechábamos hace algún tiempo que nos iba a tocar, pero aquí estamos a la orden. Definitivamente. Gracias, Mauricio. Como ya es tradición en nuestro programa, siempre antes de empezar las pláticas, obviamente te pido de favor que puedas ver ahí el menú de este café para ver si ahí te dan ganas de un rico café, el que vos elijas. Ahí están las opciones diversas. Por supuesto. Me voy a inclinar por un capuchino. ¿Un capuchino? Sí. Perfecto. Yo siempre estoy con el frappé Oreo, que me ha enamorado de estos últimos programas. Así que eso, ya nos va a venir ahí el café. Además escuché que Emilio le pone un toque especial. Un toque especial, sí. Claro. Es que en la cafetera aquí los cafés son especiales, así que para la gente pues que pueda venirse aquí va a saber que no es paja, que lo que estamos hablando es cierto, que es café de calidad y es café de altura. Y hay cosas que no se ven en las entrevistas, porque luego está que la cámara enfoca lo que esté más iluminado, lo que esté más bonito, pero tiene una librera ahí, un tipo rústica, con varios libros, que quien venga y se tome un café puede escoger uno para poder estar en tiempo leyendo. Así que bueno, también. que insuperables. Así es. Mauricio, bueno, metámosle de lleno un poco a todos estos temas. Vos sabes que el tiempo en estos espacios se va rapidísimo y queremos obviamente hablar de todo un poco, de todo lo que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país, cosas que a la sociedad en general y a nivel internacional también han preocupado mucho y que por supuesto nosotros los salvadoreños no nos tiene que pasar desapercibidos. Vamos, si querés, a empezar a hablar un poco de la ley Bitcoin, que ya entró en vigencia hace un par de semanas, 2 para ser exactas, hace 2 semanas, y que obviamente ha tenido bastante revuelo, tanto internacionalmente como nacional. Se ha creado una aplicación con la cual obviamente el gobierno le dijo a la población, ¿saben qué? Para incentivarlos a que ocupen el Bitcoin y a que puedan también ustedes animarse a ocupar esta criptomoneda, el gobierno les va a regalar $30 en Bitcoin que no pueden sacarse, pero que ustedes lo pueden estar invirtiendo. Hablemos un poco, para mientras también viene nuestro café rápido y express, para que veas, Mauricio. Por supuesto, ya veo. Y hablemos un poquito acerca de todo esto, lo que ha acontecido en los últimos días acerca de la ley Bitcoin. Bueno, creo que la ley Bitcoin
y el 7 de septiembre específicamente son un parteaguas en la historia reciente de El Salvador, porque si un hecho ha logrado minar o por lo menos agrietar un poco la popularidad del presidente, que se ha mantenido altísima, es el tema del Bitcoin. Porque al presidente, yo he bromeado con esto, pero bueno, broma serio, como decimos, ¿no? A lo mejor el presidente se levantó una mañana de viernes y dijo, el Bitcoin puede ser viable aquí en El Salvador. Al martes siguiente era ley de la República. Y uno sabe que en términos de políticas públicas y las grandes decisiones de país no se toman de esta manera. Claro. No deben ser arrebatadas, intempestivas y menos producto de un capricho de una persona que tiene mucho poder, sí, pero que no puede actuar de esta forma. Decir, es una ocurrencia a lo mejor, o el Bitcoin podría funcionar, y entonces como tengo la Asamblea Legislativa, que me la aprueben ya, sin análisis técnico, sin haber consultado a los sectores involucrados, porque es un tema de macroeconomía. Claro. Es la introducción de un criptoactivo que puede funcionar como moneda, reconociendo y recordando que nosotros desde el año 2001 carecemos de política monetaria, ¿no? El Salvador renunció a su política monetaria al introducir el dólar en aquella ley que también fue inconsulta, porque esto se ha hecho siempre. Quien tiene el poder cree que como la gente ya votó por él, entonces ahora yo puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Y ahora la frase es: el pueblo votó por esto. Yo no sé si el pueblo votó por esto, porque si tú revisas los sondeos de opinión pública, y aunque no estés viendo la televisión y viendo a través de la televisión las opiniones de la gente, porque podría uno engañarse, basta con ir a la esquina y preguntarle a la gente qué piensa del Bitcoin, para darse cuenta de que, como digo, ahí se marca un antes y un después en la popularidad del presidente. Es el primer hecho político que creo que tiene un impacto importante en la imagen del presidente. La gente dice: yo no lo entiendo. Sí. Y quienes lo entienden dicen: bueno, sí, lo entiendo y veo la posibilidad, y veo además de que el mundo va caminando hacia esto, y que en algún momento tenemos que como país avanzar, porque si no nos vamos a quedar a la saga en temas tecnológicos, pero esta no era la manera de implementarlo. Esto podría generar grandes impactos económicos a nivel de mercados internacionales. Bueno, Ricardo Castaneda, que es uno de los economistas a los que yo más admiro, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ha estado publicando en su cuenta en Twitter: desde el 7 de septiembre los bonos han venido cayendo para El Salvador a nivel internacional, y esto significa que hay que pagar más intereses. Bueno, estos son temas económicos que puede un economista explicarlos mejor, pero a grosso modo lo que podemos decir: hay un impacto negativo en la imagen del país, porque las decisiones de este tipo no deben tomarse de forma tan arrebatada. Sobre todo cuando normalmente acá la gente siempre mencionaba el hecho de que antes de esto, de la ley Bitcoin y de esta criptomoneda, siempre hemos mencionado que nosotros somos un país que, si bien ocupamos dólares, pero seguimos ganando y gastando en colones. Sí. Y ahora que se venga a generar una moneda, una criptomoneda en este caso, porque no es una moneda física, y de manera legal, ya es doblemente preocupante, sobre todo porque aún la gente todavía está con el hecho de convertir colones a dólares, mucha gente todavía, y que la gente venga a querer, o el gobierno quiera venir a meter obligatoriamente el uso de esta moneda, es preocupante para la gente. Hay sectores de nuestro país que no tienen un celular, o que no tienen internet. Pues posiblemente pueda ser que tengan celular, pero no tengan internet, porque quizás en el lugar donde viven la señal es nula. Puede ser que tal vez tengan el recurso para meterle $1 o $2 de internet, pero el lugar donde viven es nulo la señal. Es preocupante este tema en cuanto a la población, que no es efectiva al 100%, Mauricio. Sí, digamos que hay un impacto. Yo apuntaba recién el impacto macroeconómico en los índices que miden el crecimiento, que miden la imagen del presidente en términos macroeconómicos, digo, del país. Pero lo más importante es lo que tú señalas, es el impacto en la cotidianidad de la gente, en el día a día. Hay que tomar en cuenta ciertos datos, pero que no son números fríos, son realidades crueles, duras, como esta, la primera. El 70% de la economía del país se basa en informalidad, es decir, que de cada 10 personas
que están en edad de laboral y que trabajan, que hacen una actividad productiva. 7 son informales. 7 están en el sector informal. Ese es un primer dato ya. Luego, de las últimas encuestas de hogares de propósitos múltiples que hemos conocido, se refleja también un carente acceso a tecnologías en muchos sectores de El Salvador. Yo no sé, quién está, por ejemplo, en una zona como la que estamos ahora, que puede ser considerada una zona residencial o con cableado para internet, para telefonía, si puede imaginarse lo que ocurre en un cantón allá en Morazán, por ejemplo. Si quienes están acá piensan en aquella realidad. Me cuesta creer que mayoritariamente puede haber un conocimiento de lo que ocurre allá, pero El Salvador sigue teniendo muchos problemas de conectividad. Si no tomas en cuenta todo esto, entonces estás legislando y gobernando desde una burbuja. Tú tienes tus privilegios, por supuesto, ¿no? Has crecido sin ninguna limitación, te facilitaron todo, creciste con todo lo que querías. Y entonces ahora tomas decisiones como si se trata de tu propia empresa o de tu juguetito al que hoy le quitas un brazo y mañana le decís, bueno, se lo amarro con tirro si no me gusta cómo se mira. Pues las decisiones de país no deben tomarse de esa manera, ¿no? Pero parece que el enfoque es así, muy reducido. Es decir, hay un impacto en la vida de la gente. Y no hay una oposición al Bitcoin porque seamos retrógrados, porque renunciemos a meternos en esta era digital. Por supuesto que no, sabemos que tenemos que ir avanzando hacia eso. ¿Quién no usa ahora el teléfono? Un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente. ¿Quién no tiene? Los niños incluso ya son nativos digitales. Claro. Ya les das un celular y ellos, sin que les dé instrucciones, ya saben qué hacer. Buscan sus juegos, todo esto. No se trata de eso. Se trata de que las decisiones de un país, yo insisto en esto, tienen que tomarse de forma responsable, previendo las consecuencias, el impacto que va a tener en la vida de la gente, porque además el Bitcoin y otros criptoactivos que andan por ahí han sido pensados para la especulación. De gente que tiene suficiente dinero que puede decir, voy a disponer esta parte y la voy a poner aquí, a lo mejor gano o a lo mejor pierdo, claro, pero no está poniendo ahí el dinero de su comida, claro. No está poniendo ahí su salario, no, está poniendo ahí algo que le sobra, que juegue con él si quiere, está bien, pero en términos de país no puedes hacer eso. El presidente dijo en aquella famosa cadena para presentar el Bitcoin en el país, a veces se gana, a veces se pierde. Ese facilismo no te lo puedes permitir como presidente. Sobre todo cuando juegas con el dinero del pueblo. Eso precisamente, cuando lo que estás manejando es el dinero de la gente, el que con mucho esfuerzo la gente tributa, porque tenemos una carga impositiva muy alta que la terminamos pagando los que menos ganamos, porque en términos porcentuales, bueno, nosotros terminamos pagando igual, digo nosotros los trabajadores, claro, ¿no? A lo que ganan grandes empresarios que tienen unas grandes rentas, pero nosotros tenemos una carga tributaria y una estructura tributaria injusta porque es demasiado regresiva. Los ingresos propios del Estado provienen principalmente del IVA y de la renta, que lo pagamos todos. Incluso este es el ejemplo como más básico, pero elemental, cuando compras una golosina en la tienda o un dulce cualquier, ya se carga ahí el IVA y la renta de lo que ganas en salario, ¿no? Entonces ahí es donde ves, hay una estructura tributaria injusta y una ley como esta viene a profundizar las desigualdades, ¿verdad? No estamos reduciendo las desigualdades. Hay otros aspectos negativos también, que es todo lo que ha generado, el entorno que ha generado el hecho de la ley Bitcoin. Se creó esta famosa Chivo Wallet, que es un negocio privado, pero con interés del gobierno, con que de verdad se ocupe. Aquí mucho se ha hablado, o te recordarás tal vez del famoso Citrams antes, claro. Lo mucho que generó en cuestión negativa opiniones, en el sentido en que habían soldados cuidando las terminales de buses del Citrams, siendo esto algo privado, ocupando activos del Estado, en este caso los soldados que cuidaban, o incluso a veces policías. Ha pasado lo mismo con los cajeros de Chivo Wallet. Se ve un interés bastante grande de parte del gobierno, con el hecho de que la gente puede ocupar esto. Se han movilizado promotores a grandes cantidades para inducir a la gente a que pueda descargar la aplicación y poder empezar a utilizar los $30 que el gobierno regaló.
¿cómo ves vos ese tema, saliendo nosotros de una pandemia, un país tan pequeño como nosotros, donde siempre hemos tenido limitantes, y que en esta pandemia las personas, los trabajadores que estuvieron en esa primera línea, en esa tan llamada primera línea, que en este caso fueron todos las personas que estaban trabajando en el sector hospitalario, ¿cómo ves el tema cuando ellos en pandemia la pasaron tan mal y ver cómo ahora esto se está generando por un negocio que es privado al final de cuentas? Sí, este es el otro tema, ¿no? De cuál es el interés, más allá del interés manifiesto o del interés expresado públicamente por el presidente, porque claro, todos los presidentes te dicen que las decisiones que están tomando son para beneficiar a la población. Claro. ¿Quién te diría lo contrario? Están ahí para eso, se supone, ¿no? Pero lo que veo yo aquí es un paralelismo. No sé si los ejemplos son muy comparables en el fondo, pero bueno, en el fondo sí, porque me quiero referir a la utilización del Estado y de todo el aparataje del Estado para propiciar ganancias a un negocio familiar. Exacto. Y ahora muchos señalan que este es un negocio familiar de los Bukele. Yo me atrevo a ir un poco más allá y decir de los Bukele y de sus socios, claro, de otra gente que a nivel internacional haya tenido interés en un tipo de experiencias como esta, que lo han intentado implementar en otros países y no les resultó. Que somos un experimento nosotros, es que esta irresponsabilidad a mí es la que me deja sorprendido, pero además me indigna, ¿no? Porque estás utilizando toda la institucionalidad del Estado para propiciar ganancias a un negocio particular y pones allí a policías y militares a cuidar que es un negocio particular, ¿no? Y entonces ahora el gobierno lo que dice es, no, miren las colas, cómo están ahí para los cajeros, y de los cajeros ¿qué sale? ¿Dólares? ¿O qué es lo que sale? Porque si lo que salen son dólares, entonces puedes pensar, ¿y la gente entonces quiere Bitcoin o quiere dólares, ¿no? O está mucha gente, y esto lo digo porque yo he conocido, ha descargado la aplicación y dice, voy a cobrar los $30 y después la voy a desinstalar. Hay que vean cómo salen después, ¿verdad? Pero yo la instalo, aprovecho estos $30 porque al final está saliendo de mis impuestos. Totalmente. Eso Entonces, es lo que yo le digo a la gente, ¿no? O sea, malo no es ocupar los $30. Bueno, o sea, claro. Es malo en teoría, en el sentido en que al final no es un dinero que le están regalando, es un dinero que uno va a pagar de aquí a... Eso es lo malo, que lo va a pagar uno acá hasta los hijos de nuestros hijos y así, ¿verdad? Entonces, pero en el momento, o sea, no es un regalo que el gobierno está haciendo. Dicen, y esto era una de las cosas que leías en algunas pancartas en la marcha del 15 de septiembre, nada sale más caro que aquello que el gobierno dice que te está regalando. Que te está regalando. Si no, ahorita estamos viendo el tema de las bolsas solidarias en pandemia. Y la corrupción que hubo ahí. Totalmente. El uso de millones de dólares para comprar alimentos afuera, que yo he denunciado públicamente porque alguien me pidió que lo hiciera, que los productores de arroz en Zapotitán, después de las tormentas del año pasado y de la crisis económica del año pasado, generaron pérdidas. Llegó el ministro de Agricultura y les dijo que les iba a apoyar, y hasta el momento no hay respuesta del Ministerio de Agricultura a los productores locales. Casi han hecho quebrar con la introducción de tanto arroz extranjero, Claro. a los productores locales. Nadie ve por ellos. Son cosas que están ahí en el ambiente. Y yo creo que esto se amarra con este otro tema. Ya te mencionaba lo de las marchas. Lo de la marcha del 15 de septiembre, que me parece que ese es el otro punto en la actualidad que tiene preocupado al presidente de la República. Sí, eso, ya vamos a hablar de la marcha, solo quiero terminar con el tema de la ley Bitcoin. No sé si lograste ver el día de ayer viernes que salía que China ha prohibido el uso de cualquier criptomoneda, no solo del Bitcoin, sino de todas las criptomonedas, por el hecho de que esto da mucho al lavado de dinero. Es un tema que es lógico que no se puede contabilizar de manera legal, y es algo que en un futuro en nuestro país va a repercutir mucho, sobre todo porque es algo que en nuestro país también se ha visto, el lavado de dinero, el hecho del narcotráfico también en nuestro país es un tema bastante fuerte, y al final esto de la ley Bitcoin creo que va a venir a sumar un poco negativamente a esos temas. Sí, y ahí hay otros temas. Tú mencionas el tema del narcotráfico, y hay experiencias de otros países en donde se ha visto cómo el narcotráfico penetra tanto al Estado y a la institucionalidad que
que se convierte en lo que en las ciencias políticas se denomina como un narcoestado. Es decir, son redes de narcotráfico dominando la institucionalidad estatal. Hemos visto en la historia algunos países. Varios países, sí, claro. Yo no me atrevo a decir que eso es lo que está pasando aquí. Claro. Es más, digo que no es lo que está pasando aquí y espero que no lo sea lo que está pasando aquí. Pero además, ¿qué hace uno aquí en un espacio chiquitito, dos bichos hablando de estos temas del narcotráfico? Bueno, mejor lo dejamos ahí para que quien quiera investigar sobre estas experiencias en otros países vaya viendo cuál fue el recorrido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que este tipo de plataformas o de experiencias digitales como paso A, se prestan a este tipo de cosas, ¿no? A sacar dinero sin que pueda, convertir o trazar en los delitos de lavado de dinero, por ejemplo, se convierte en un lío para las fiscalías y para los institutos regionales o los organismos regionales que se dedican al combate del lavado de dinero, trazar las líneas por las que recorre el dinero, pero el dinero siempre va dejando rastros, claro, de modo tal que siempre hay forma de saber de dónde salió y hacia dónde llegó el dinero, ¿no? Con esto esos rastros se pierden, entonces ahí puedes ver que puede haber un interés mucho oscuro, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Bien, dejando de lado lo del Bitcoin, que es un tema bastante importante, pasemos precisamente a lo que ya mencionabas, el tema de la marcha del 15 de septiembre, una marcha que a mi juicio sorprendió hasta las personas a propios y extraños, como se suele decir, exactamente. Sorprendió mucho porque creo que la gente mejor dicho, la gente minimizó el hecho de la marcha y al final la marcha fue una marcha grandísima donde mucha gente salió a las calles, incluso gente que no estaba organizada, familias, donde familias salieron a las calles a obviamente a dar el descontento, a hacer visible el descontento que la mayor parte de la población hoy en día tiene en cuanto a todos estos temas que se han generado. ¿Cómo viste vos que estuviste en la marcha? Sí, mira, la marcha del 15 de septiembre yo la califico como histórica. Hay quienes se atreven a decir que es una de las 3 marchas más fuertes en los últimos 45, 50 años. Yo estuve ahí y me sorprendió primero la variedad de reclamos. Es que era una marcha variopinta que expresaba una pluralidad de descontento, de exigencias. En rigor eran diferentes sectores que se han visto afectados por decisiones que el gobierno está tomando o por omisiones del gobierno, porque hay sectores que reclaman por una afectación directa y otros que lo que hacen es exigir que el gobierno asuma responsabilidades en otros temas. Pero la marcha del 15 creo que sí sorprendió a propios y extraños, desde luego. Yo creo que ni los... A ver, yo no quiero hablar de organizadores, porque no hubo una organización como tal que dijera partimos de aquí. No. A eso es a lo que quiero llegar. Fueron también 3 marchas. Fíjate que a mí me pareció eso lo extraño, por llamarlo de alguna manera, porque no hubo un organizador tal. De hecho, varias gente me externaba su opinión en cuanto al hecho de llegar al punto de encuentro todos, que era la Plaza Morazán. Sí. Y obviamente la gente llegó ahí y marchó, llegó ahí, no había nada más y la gente se retiraba a sus casas. Creo que eso da en forma positiva de hablar muy bien, porque creo que si algún sector se hubiera tomado el hecho de hacer algún evento o hacer un acto en la Plaza Morazán, ya eso se hubiera puesto de lado de quien lo hizo. Y lo bueno de la marcha fue que se unieron muchísimos sectores, como estamos hablando, incluso lo que tú decís, habían 3 salidas para la marcha, de la UES, del lado del Parque Cuscatlán y del Centro Judicial Isidro Menéndez. Entonces que en un punto específico se unieron. Hay una toma espectacular de cuando se junta la marcha del Parque sobre la Juan Pablo, y viene también el grupo que venía de la universidad, de una universitaria, y es una toma impactante de la cantidad de gente que había. Entonces yo lo veo como positivo el hecho de que no hubiera un sector específico quien estuviera controlando todo el tema de la marcha. Sí, eso sí es positivo, pero además podría ser luego problemático, porque digamos que
si el gobierno se ha visto en la necesidad de señalar de terroristas y de señalar de vándalos a los participantes en la marcha, es con el afán de desacreditar algo que yo creo que están viendo con mucha preocupación desde el gobierno, y es el creciente descontento en varios sectores de la población que le dieron la confianza al presidente. Pero estoy seguro que mucha de la gente que participó ahí votó por ellos. Y al ver este ejercicio autoritario del poder, este abuso del poder, esta manipulación y manoseo de las instituciones que está ocurriendo hoy, al ver eso se dicen, me equivoqué, no era por ahí, no debimos darle tanto poder. Mucha gente que participó en la marcha estaba pensando de esa manera. Hubo hechos de vandalismo, sí, es cierto, de daños a la propiedad, y uno aquí ya entra en el debate de si eran los infiltrados o si eran participantes. Eso te va a decir, algunos grupos extraños. Sí, uno. Si hubiese sido una marcha organizada por alguien, convocada particularmente por alguien, ni estos organizadores ni los convocantes tienen el control de toda la gente que llega a una expresión de calle. Es decir, no controlas lo que va a pasar en la calle. No puedes decirle a la gente, pedirle una identificación o decirle, mire, enséñeme sus redes a ver si es crítico o no es crítico del gobierno. No probás la pureza de las intenciones de quienes andan en la calle, porque asumís que es una muestra de descontento a la que se van a sumar quienes andan pensando similar a vos. Claro, el gobierno, que ha invertido tanto en publicidad, que se ha pasado tanto tiempo construyendo una buena imagen, primero del presidente, al que presentan como el mejor presidente del mundo mundial, como les gusta decir a ellos, al ver una expresión de descontento tan importante como la del 15 de septiembre, se asustan, por supuesto, y dicen, caramba, y toda la propaganda en la que hemos gastado, todo este dinero que hemos invertido. Y además, yo pienso en otra cosa. El presidente Bukele se ha pasado 10 años, por lo menos, construyendo su imagen. Y al ver que en 2 años y unos meses de gestión su imagen se va deteriorando, yo pienso que debe preocuparlo. Y yo no sé si lo que voy a decir es muy atrevido, pero hay que decirlo, porque son ideas que uno anda. Si quienes nos están viendo se quieren quedar con la idea, que se queden, si no digan, está loco, ¿verdad? Bueno. Pero la expresión facial de una persona te dice mucho. Y desde la cadena del 15 de septiembre, en el acto a puerta cerrada en Casa Presidencial, al presidente no se le ve con la misma expresión que se le veía en las cadenas de hace un año, por ejemplo, en medio de la pandemia, ¿no? En donde con toda autoridad y con toda esa fuerza, ese ímpetu que lo caracterizaba, pues ahora se le nota distinto. El discurso de hace 2 días para las Naciones Unidas, uno dice, al presidente, ¿qué le pasa? ¿No? Es que estaba en un discurso muy etéreo, citando allí a autores y frases. Uno dice, bueno, son cositas que van expresando de las guerras. Sí, un discurso muy aspiracional, eso sí, pero que ya va expresando, no se refirió a temas como muy, muy gruesos, ¿no? Sino que vagó por ahí un discurso para quedar bien ante el mundo, porque él sabe que a nivel internacional su imagen está muy deteriorada y que esa imagen que él intentó construir de presidente joven, millennial, cool, pues se le ha ido cayendo poco a poco y le costó tanto construirla, pero esto es como un edificio, ¿no? Que te cuesta tanto construirlo, y con unas minas ahí en una cuestión de segundos la has destruido. Pues la confianza en términos personales es igual, pero para un líder político también construir una imagen es muy dificultuoso, y ves que se te está cayendo, pues tu reacción, vamos a ver, es que puede ser problemática, ¿no? De hecho, en la última encuesta Mitofsky cayó al 7 punto y algo de la imagen del presidente, cuando había estado arriba del 9. Claro, hicieron consigna del 97%, por ejemplo. Exacto. No, claro, ellos saben que eso a lo mejor en algún momento ocurrió, pero ya no existe más y no va a volver a existir. Si es que en algún momento existió con ese rigor de decir solo el 3%, lo puede, porque uno sabe que los sondeos de opinión pública y las encuestas también tienen su margen de error y su margen de manipulación también, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que hay un deterioro en la imagen del presidente. La marcha del 15 de septiembre expresa descontentos crecientes, es que ese es el problema, crecientes en la población, y que ya el gobierno no va a tener capacidad de gestionarlos publicitariamente, porque el gobierno ha tenido hasta el momento el control de la narrativa en la agenda de opinión pública. La oposición
puede verse de diferentes maneras. Hay una oposición partidaria y es la oposición expresada en la Asamblea Legislativa. Pero esa no es toda la oposición. Esa es, si querés, la peor oposición que puede existir en este momento. Porque es una oposición además oportunista que quiere colgarse del descontento de la gente y que lleva sus banderas a la marcha y que quiere decir, nos estamos acercando de nuevo al pueblo. Ojalá se quedaran allí en la esquina y le dejaran al pueblo estas reivindicaciones, porque ellos tienen mucha responsabilidad en las cosas que han ocurrido en este país. Totalmente. Ojalá, sobre todo Arena y el FMLN, se apartaran completamente. Yo no dudo que en Arena y el FMLN haya gente decente y honesta y que tiene buenas intenciones con el país, pero como banderas, como institutos políticos, es muy poco lo que se puede rescatar de ellos. Así que, en lugar de brindar, digamos, una cara limpia a un proceso genuino como el que se vio el 15 de septiembre, en ocasiones para lo que se presta una bandera partidaria allí es para contaminar visualmente al movimiento. Y para darle también herramientas, en este caso, al presidente para poder decir, Arena, bueno, no sé si viste algunas imágenes que salieron de la marcha, algunas camisas de algunas personas que andaban la bandera de Arena y el FMLN pegada y decía, olvidemos el pasado. Entonces, de estas cosas, obviamente, se dan herramientas para que, en este sentido, el presidente pueda decir, estos son. Y ahí es donde uno dice, esos eran parte de los enviados por Casa Presidencial. Pues las dudas quedan, ¿no? O el que anduvo diciendo que iba de parte del Pescadito Ruiz. Mira, esto yo no sé, yo he pensado que esto es vergonzoso, pero me parecía hasta cómico. Da hasta risa, o sea, sí, da risa. Vos lo ves y decís, o sea, ¿en qué está, Ruiz, pues? Un jugador guatemalteco, ¿no? Yo creo que está retirado, está allá. Gran jugador guatemalteco. Sí, por supuesto. De las figuras más emblemáticas del fútbol guatemalteco. Y aquí hay un personaje político que es el Diablito Ruiz. Así es. Ex diputado, ex alcalde de Soyapango por el FMLN. Bueno, allí uno dice, es que esta gente en qué andaba, son además encapuchados, que no se identificaban con ningún colectivo de la marcha, que se incorporaron en el camino únicamente para hacer relajo de todo tipo. Exactamente, y entonces ya luego, porque entiendo que se incorporaron en la marcha que venía de la UES, y los colectivos que venían marchando de la UES se conocen entre ellos, han luchado juntos, tienen diferentes banderas y reivindicaciones, pero se reconocen en calle, se identifican. Entonces rápidamente dijeron, estos, pues, ¿de dónde son? A saber, claro, luego viste lo que andaban haciendo, ¿no? El relajo y todo lo que quieras. Pero vuelvo a este punto, la oposición podemos verla de diferentes tipos. La oposición partidaria que está en la Asamblea Legislativa, esa es una, pero luego hay una oposición, ¿no?, que es más de organizaciones sociales, de colectivos y de gente que está descontenta. Hay gente que no se va a ubicar tal vez en la oposición porque estas categorías, o sos oposición o sos oficialismo, bueno, digamos que es como simplificar demasiado la realidad. Hay gente que yo digo, le dio la confianza al presidente, a sus diputados, y ahora se ve defraudado porque ven un ejercicio autoritario y abusivo del poder, pero además ven una nula rendición de cuentas. Es que han tenido tanto dinero y nadie sabe qué han hecho con ese dinero. No le rinden cuentas a nadie. Y yo digo, si se robaban el dinero antes, que medios rendían cuentas, ¿qué no puede estar pasando ahora que nadie se entera por dónde van los flujos de dinero del Estado? Y cuando digo del Estado me refiero al dinero del pueblo, al dinero de la gente. Así que la oposición es así, ¿no? Variada. Hay quienes van a intentar sacar provecho de estas marchas porque ya se están convocando a otras marchas para el 30 de septiembre, para el 12 de octubre. Pero el doctor Álvaro Artiga, politólogo de la UCA, escribió un artículo en el que hablaba precisamente de la oposición y ahora qué viene, porque la oposición tiene estas características de ser tan variada, tan variopinta. Entonces ahora podemos retomar experiencias del pasado en donde se aglutinaban en un esfuerzo colectivo personas que piensan totalmente distinto, pero que encuentran una hoja de ruta, que encuentran un destino y que se preguntan ahora, yo digo con términos muy, esto se puede malinterpretar, pero yo digo con términos o con intenciones nobles, preguntarse cuál es la ruta. Y no voy a responder la consigna porque ya quienes nos están viendo y saben cuál es la ruta, ya saben. No me refiero a esa consigna de calle, sino a cuál es en términos políticos la ruta
que puede tomar todo este descontento y toda esta gente que se va sumando, porque yo veo al gobierno como un gobierno que va generando víctimas, que va dejando estragos, y que a estas personas que el gobierno va convirtiendo en víctimas y estos estragos que va dejando, tiene que haber un proceso que vaya acompañando a esta gente, que vaya reivindicando sus luchas, sus esperanzas, sus ánimos. Y está ocurriendo hoy en la Asamblea Legislativa porque están despidiendo un montón de gente. Y seguro van a venir despidos en las demás instituciones del Estado. Y es gente que confió en ellos, exacto, que les dio el voto, pero ellos además ahora tienen que darle las plazas que les ofrecieron a sus militantes que ya están reclamando, ¿no? Claro. Que ya están reclamando que quieren, a esos me ofrecieron esto, y sienten que se les cae la base, la militancia que construyeron, porque si el presidente tiene una particular forma de gobernar es en base al clientelismo. El presidente no crea con su base una relación de presidente a ciudadano, porque un ciudadano es responsable, exige rendición de cuentas, exige respeto a los principios democráticos. No, la relación del presidente con su base es más de tipo emocional y se parece más a la relación entre un cantante y sus fans, ¿no? Que le celebran todo, que le aplauden todo. Pero además a los que el presidente mantiene contentos con regalías, como estas cuestiones, ¿no? Que son cuestiones materiales que se te acaban en una cuestión de días. Sí, pero alguien me ha dado algo, nunca me habían dado. Importantes. Veía en tus redes sociales en esta semana que compartiste un recuerdo de que hace 2 años o 3 años, si no me equivoco, estuviste entrevistando al en aquel entonces candidato a diputado Ciris Luna por el partido Gana, que iba diputado por San Salvador. Y bueno, yo leía en lo que vos en tu recuerdo aparecía que él no estaba de acuerdo en que hubiera una concentración de poder en una sola persona. Como dicen, son estos tweets o publicaciones que envejecen mal, ¿verdad? Que te van para mal. Yo le pido al Señor, le pido a Dios que mis publicaciones no me vaya a contradecir con mis hechos futuros, porque uno, si algo tiene que mantener en la vida, es la coherencia con su pensamiento y con sus principios. Pero lo que ves aquí son mercaderes de la política. Totalmente. Oportunistas. Yo creo que esta es la época de los oportunistas, y lo estás viendo hoy con el gremio de abogados, por ejemplo. Mira, y me da una gran lástima, ya que decís eso, me da una gran lástima, porque esta camada, o sea, yo conozco mucho, y vos igual, me imagino, conoces a muchas personas que están de diputados ahora, del partido oficialista. Sí. Y lastimosamente son personas con las que vos has coincidido en varios espacios, pero que el accionar de hoy en día da mucho que desear, lastimosamente. Sí, entonces ahí es donde uno piensa, como decía aquel judío influyente, que no era Jesucristo sino Carlos Marx: tus condiciones materiales de existencia determinan tu conciencia. Y yo te confieso aquí en este programa las preocupaciones de gente como yo, que ven que al emitir una opinión que pueda contradecir al poder establecido hoy, que además pisotea a todo aquel que no está de acuerdo con ellos, haya consecuencias en términos personales, en términos familiares, laborales, de toda índole. Puede haber un costo, por supuesto, de que tú andes expresando tu opinión y queriendo decirle a la gente: mire, es cierto, Arena y el FMLN hicieron mal las cosas y nos han gobernado pésimamente, y no queremos volver a ese tipo de institucionalidad. Claro. Por supuesto que no, pero dése cuenta de que estos están haciendo lo mismo, ¿verdad? O peor. Y por decir estas cosas puede haber una consecuencia: que te identifiquen, que te amenacen. Que a mí, te voy a confesar que en los últimos días me han caído una cantidad de mensajes que, si yo les prestara atención y me asustara, pues te hubiese dicho: mira, Adrián, yo no voy a dar más entrevistas, ya no quiero meterme, ya no quiero. Camisa 11 varas. Exacto, porque hay un costo. Por supuesto que uno está consciente de que hay un costo, y expreso una preocupación. Bueno, no sé si vos en tu caso tu familia te dice: hijo, tenga cuidado en estas cosas. Sí. A mí, de hecho, mi mamá siempre me lo dice, claro, estoy en esos programas: ten cuidado con lo que hablas, hijo, ten cuidado con lo que hablas. Y uno sabe que a la vez que lo advierten de los riesgos a uno, están rezando por uno, y eso también lo hace sentir muy bien a uno. Definitivamente, eso es un hecho, todo lo que mencionás. Y bueno, acá todavía faltan 3 años más de gobierno. Bueno, y para las próximas elecciones ya van a ser elecciones conjuntas, tanto diputados, alcaldías y presidencia. Conjuntas, pero a saber si van a ser elecciones libres, participativas y democráticas, porque así como se han tomado la Fiscalía, como se han tomado la Corte Suprema de Justicia, se van a tomar todas las institucionalidades. Bueno, el tema... Y que se tome en el Tribunal Supremo Electoral es de las cosas más graves que nos puede ocurrir, porque entonces nos parecemos
parecemos más a Nicaragua, Venezuela, en donde no se garantizan elecciones libres. La reelección presidencial que también se hablaba en estos últimos días. De una sala impuesta por el presidente que le dice: aquí está la luz verde, presidente. Exacto. Si quiere reelegirse, reelíjase. Aquí yo subrayo las palabras del doctor Álvaro Artiga en una entrevista esta semana en televisión, que dijo: el presidente no se ha pronunciado sobre el tema de la reelección, como si estuviese todavía midiendo los escenarios, ¿no? Porque a lo mejor a El Salvador se le viene dentro de algún tiempo, en el corto plazo, una crisis económica de gran envergadura que haga descender los niveles de popularidad del presidente y que el presidente no vea viable decir, buscar la reelección. ¿Y para qué la voy a buscar si el relajo en el que he metido el país, verdad? Pero si las cosas se mantienen un poco estables en términos sociales y políticos, y en términos económicos no hay una debacle como la que muchos economistas serios están advirtiendo que puede existir, a lo mejor ahí el presidente sí dice: bueno, carta abierta tengo para reelegirme, ¿vea? Claro, el presidente es muy calculador en todos los pasos que da. Yo te decía recién, él lleva 10 años construyendo una imagen. Así y por supuesto que estos pasos son calculados, ¿no? Toda esta concentración de poder, todo eso lo tenía calculado. Entonces no dudo que en el tema de la reelección también su silencio se deba a que está calculando los pasos, pues está midiendo los pasos. Los escenarios posibles. Que digan todo lo que quieran. Yo no he dicho nada todavía, ¿no? Esa es la posición del presidente. Definitivamente. Mauricio, para seguir con esto de los temas, porque tenemos algunos otros temas más, ¿qué, en tu opinión, cómo ves el tema de la ley del agua? Todo lo que ha venido aconteciendo. Se creó una comisión ad hoc desde la Asamblea, donde invitaron a todas las organizaciones y empresas, a todos los actores posibles que tienen que ver con el tema del bien hídrico, del recurso hídrico. ¿Cómo ves el tema de lo que se está generando con la ley del agua? Aquí hay varias cosas que señalar. Primero que el agua, el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental que ojalá estuviese consagrado en la Constitución de la República, pero no lo está, aunque la jurisprudencia constitucional se ha reconocido en algunos casos de amparos el derecho del acceso de las personas al agua. Hay un amparo. Yo recuerdo haber escrito una columna hace algún tiempo sobre un caso en Huizúcar, en donde el Consejo Municipal y los ciudadanos de esa zona entraron en un conflicto por una cuestión del agua, y ahí la sala señala que aunque no esté expresamente en la Constitución el derecho al agua, sí es un derecho fundamental. Es decir, que a través de la vía jurisprudencial ya el Estado salvadoreño sí ha reconocido el derecho fundamental al agua. Lo otro es que hay un tema de infraestructura, de administración, de cuidado de los mantos acuíferos, etcétera, que es el que una ley como esta, o como la que deseamos, podría regular y debería regular. Claro. Aquí también señalo la deuda histórica que ha tenido el Estado, pero si le queremos poner nombre y apellido, podemos decir Arena y el FMLN se pasaron casi 13, 14 años con una discusión. Bueno, engavetaron la ley, no la quisieron discutir, ahora quieren venir a decir nosotros estamos velando porque no se privatice. Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Ahí es donde decís que se cuelgan de las Ahí es, exactamente. Ahora ven la oportunidad de encontrar un punto flaco al gobierno en esto y allí se quieren meter, ¿no? Bueno, son estas cuestiones que siempre van a ocurrir en política. Claro. Pero lo que me preocupa es que ya esta comisión es ad hoc para el estudio de la ley del recurso hídrico, porque tomaron como ley marco la que el gobierno propuso. Así es. Luego dijeron, los vamos a escuchar a todos. Pues sí, escuchar es una cosa, yo te puedo escuchar a ti, pero luego te digo, bueno, no me importa lo que dijiste, y aquí lo que se va a hacer es lo que el presidente nos ha dicho, o lo que aquellos sectores interesados puedan también tener la capacidad de influir en esto, porque ahí llegó el representante de Urbánica, que es la empresa inmobiliaria de la familia Dueñas, y les llegó a echar flores a los diputados. Les dijo, a mí me parece que la ley que ustedes han diseñado es una ley espectacular, y les llegó a tirar flores. Urbánica, que es la misma que está teniendo problemas en Valle del Ángel. En Valle del Ángel, ¿verdad? Exacto, que puede provocar allí un grave problema en Valle del Ángel. Pues cuando ves que las organizaciones llegan y proponen, y esta semana, anteayer, la diputada Sandra Yanira Martínez, que es la presidenta de esta comisión,
le niega la palabra a una la diputada del diputada, FMLN, si no me equivoco. pero más que negarle la palabra a ella, lo que llama la atención es que dice, es que usted quiere meter esas palabras oscuras en la ley. Es decir, el término de organizaciones a la señora diputada le parece una palabra oscura. Yo no sé dónde ve la oscuridad un gobierno que es más oscuro que el señor innombrable en la película de Harry Potter, ¿no? Entonces allí es donde uno dice estas contradicciones, ¿no? ¿Qué intereses son los que van a prevalecer en esta ley que se va a aprobar? Es problemático porque no ves a un gobierno que se caracterice por el diseño de políticas públicas, el planteamiento de objetivos y la medición de esos objetivos. Es decir, vos tenés, en términos de políticas públicas, identificados cuáles son los principales problemas. Y como gobierno, al inicio de tu gestión decís, nuestras prioridades van a ser estas, vamos a enfocarnos en esto. Y para eso tenemos un plan quinquenal y estos son los objetivos. La Constitución de la República le señala como una de las obligaciones al Consejo de Ministros diseñar un plan de gobierno, un plan quinquenal que se tiene que seguir. Más de 2 años, este es un gobierno que no tiene un plan, que no sabemos cómo va tomando las decisiones, si son de manera improvisada, de acuerdo a las coyunturas o de acuerdo a eso que digo, como el Bitcoin. O sea, el presidente se levantó un día y dijo, aquí puede funcionar el Bitcoin, esta es ley de la República. Si responde a caprichos o a ocurrencias de alguien, no hay una hoja de ruta definida en términos de políticas públicas en El Salvador, y en el tema del agua y en el tema medioambiental tampoco lo hay. Cuando ves que somos un país muy vulnerable, aquí llueve a montones cada invierno, no aprovechamos el agua que cae, no hay proyectos pensados para ese tipo de cosas, no hay nada. Entonces, ¿qué piensa uno? A ver, el poder de las corporaciones, de las grandes empresas que le doblan el brazo al Estado para seguirse beneficiando, como la Coca-Cola y otras empresas que tienen interés en el agua, el sector cañero, que siguen siendo un sector muy influyente en la política. Entonces uno dice que también estas familias también tienen mucha influencia en eso. Entonces uno dice ahí, ¿qué tipo de ley puede resultar de un gobierno que se niega a escuchar, que no es transparente, que no es abierto a la crítica, sino que por el contrario lo que hace es imponer sus decisiones? Así que bueno, yo no tengo mucha confianza de que la ley que resulte sea una ley como ellos la han presentado, una ley ejemplar, ¿verdad? Aquí tuvimos a Khaled hace 2 programas, bueno, el programa pasado y el antepasado estuvo con nosotros, y en el pasado hablamos específicamente de la ley del agua porque él está dentro de las organizaciones que están en la comisión que se ha creado. Khaled, que no es el diputado, por supuesto, hay que aclararlo, claro. Hay que aclararlo, Khaled Padilla, de Un Pulmón Más. Él nos mencionaba que se espera que hoy a finales de año, como siendo positivos, por lo menos ya se tenga un borrador de lo que va a contemplar la ley para que el otro año se pueda aprobar dentro de la Asamblea Legislativa. Él también mencionaba acá en el programa que sí es un hecho que no van a privatizarla y que obviamente las organizaciones van a velar por eso. Se están creando insumos porque lo que se pretende es que las mismas organizaciones y los mismos actores que están involucrados puedan crear todos los insumos posibles para la ley, pero que de una u otra manera, como puede ser así, los escuchamos, tomamos nota, pero a la hora de crear el borrador ya no esté lo que dijeron, sino esté otra cosa. Eso obviamente se corre el riesgo de que pueda pasar, pero ojalá que dentro del borrador que se pueda crear este año, que ojalá sea este año, pues se pueda ver algo favorable, algo positivo y no cosas negativas como estas que hemos estado hablando. Sí, ojalá que eso no ocurra. El presidente les dio un plazo a los diputados y les dijo en 3 meses una ley de aguas, ¿verdad? Claro, estas cosas no surgen de la noche a la mañana, es una construcción. Pero aquí hay varios temas relacionados. Por ejemplo, citamos el caso del Valle del Ángel. En Valle del Ángel, la familia Dueñas, a través de Urbánica, quiere construir un proyecto, creo que son 6, 7 etapas, no sé cuántas etapas. ¿De residenciales? Sí, de residenciales, claro, a las que va a tener acceso gente con mucha capacidad adquisitiva. No es un proyecto de vivienda popular, digamos, nada de eso, ¿no? Pero el impacto que va a tener en términos medioambientales y en términos hídricos va a ser grandísimo, porque la zona de Apopa se va a ver afectada, la zona de Nejapa. Pero además, dentro de algunos años, los expertos señalan que va a haber una afectación también
para una zona importante de la capital, porque mucha del agua viene de ahí para satisfacer. Es decir, la gente a lo mejor no se da cuenta y dice, es un problema ya en Napopa, en Nejapa, ¿verdad? Porque estoy aquí en una zona de San Salvador, no me falta el agua, tengo agua todo. Pero dentro de 5 o 6 años, cuando se comience a ver el impacto, allí van a decir, no supe defender la vida expresada en ese sector, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre aquí, por ejemplo, es que ANDA, en la administración del FMLN, firmó un convenio con la familia Dueñas, en donde, como el proyecto, el estudio de factibilidad decía, mire, ¿cuánto va a necesitar usted al día para este proyecto? Entonces creo que lo miden como por milímetros cúbicos, y entonces son tantos millones de litros, tantos cientos miles de litros. Entonces les dijo, anda, mire, no pueden sacar tanto porque la ley no lo permite. Bueno, lo que hagamos va a firmar un convenio, y en este convenio establecemos que la familia Dueña va a construir 6 pozos, y que esos pozos son los que van a alimentar a este proyecto urbanístico. La gente de San Matías y de Quesaltepec y de San Juan Opico ni cuenta se han dado de que algunos de estos pozos están pensados en aquella zona. Traer el agua desde allá por San Matías, que es una zona rica en agua, traer el agua desde allá para este proyecto privado. Implicará obviamente quitárselas a ellos para que unos pocos la tengan. Comprometer la vida y la existencia de agua en aquella zona para que la tengan esta gente de acá. Ese convenio firmado entre ANDA y la familia Dueñas ha sido demandado por inconstitucional ante la Sala de lo Constitucional por las organizaciones que defienden Valle el Ángel. Lamentablemente la Sala de lo Constitucional, que fue depuesta de forma inconstitucional, no se pronunció sobre el tema, dejó el tema ahí. Y uno que puede pensar de una Sala de lo Constitucional como la actual, que ha sido impuesta de manera ilegal y por la fuerza por el presidente de la República, ¿en qué sentido puede resolver una sala como esta en un tema tan grave como este, ¿no? Ahí están las organizaciones reclamando que la sala se pronuncie, pero uno, llega a decir, uno que ha tenido formación en ciencias jurídicas, pues si es que su propio nombramiento es inconstitucional, y uno que puede esperar de una sala cuyos magistrados son inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, aquí ves cómo el tema de la vida, ¿no? Porque el defender el derecho al agua es el defender la vida como tal. Está amarrado, porque, mucha gente dice, puedo vivir sin la electricidad, puedo pasar un tiempo sin electricidad y no pasa nada, ¿verdad? Pero sin agua, el agua es vida, dicen las organizaciones, y la lógica misma, el sentido común te lo dice, el agua es vida. Esta gente que la pasó mal en los lugares que no tienen acceso al agua en la pandemia, por supuesto. Entonces ahí es donde ves que un tema institucional como es esta concentración de poder y que se tome en la Corte Suprema de Justicia está amarrado a una cuestión que tiene que ver con la vida. Por lo tanto, no puede decir la gente, a mí no me importa si destituyen a los jueces porque todos son corruptos, porque todos merecen irse. No, es que el tema institucional está íntimamente ligado con la protección y la defensa de derechos fundamentales. Allí es donde radica la importancia de no permitir que el abuso de poder se siga consolidando, ¿no? Y que la toma de las instituciones, la captura del Estado sea de forma tan descarada como se está viendo hoy día. Definitivamente. Mauricio, ya nos quedan unos pocos minutos para finalizar el programa. Hay otros temas acá que quiero tocar con vos quizás, pero el más importante de los 3 temas que quería también tocar es el tema del discurso del presidente en la ONU del día jueves, que lo tuvimos, y a tu percepción o en tu opinión, ¿qué te pareció el discurso que generó ya por 3er año consecutivo el presidente Nayib Bukele? Sí, ha sido un discurso muy diferente a los anteriores, ¿no? Yo creo que coincido con lo que ayer decían uno de estos opinadores de televisión que están en un programa, que decían, es un discurso aspiracional. Es cierto, diseñas como un modelo o como un escenario ideal hacia donde querés llevar el país. Lo decís, lo contás así casi de forma romántica. Habló como entre líneas de querer salirse de la ONU, ya que ve que la ONU no logra transformarse. Dijo que, sí, más o menos la idea fue, hace un año yo les dije que la ONU tiene que transformarse, pero queriendo decir como si no me hacen caso, entonces El Salvador va a seguir su propio camino, dejando de lado la visión tradicional del multilateralismo, ¿no? Y entonces podemos seguir nuestra ruta.
habló de Confucio, por ejemplo, que es esta idea la retomo yo de Marvin Aguilar, que ayer en televisión lo señalaba y me parece muy inteligente, de decir que cita a Confucio, que es un pensador oriental. Y entonces, en términos diplomáticos, lo que puedes entender es que el presidente como que dice, estamos viendo hacia el oriente, hacia China, ¿no? Por todo este contexto de discusiones, advertencias, señalamientos, sanciones que vienen de los Estados Unidos. Y el presidente tuiteando, no somos patio trasero de nadie. Entonces, cuando se cita Confucio, Marvin Aguilar señala ayer que me pareció muy inteligente, es decir, es como un mensaje, ¿no? Estamos viendo más hacia el oriente. Y haciendo reflexiones también en Twitter de los amigos, que si lo invitas a su casa. Todo este lenguaje que, bueno, al presidente se le ha notado en los últimos días ya la decisión de radicalizar el discurso en contra de los Estados Unidos. Claro. Que Estados Unidos también es una cosa muy curiosa, porque algunos dicen se cree el policía del mundo, queriendo ordenar otros países cuando en su país hay un relajo, o cuando con un discurso de llevar la democracia a algunos países lleva intereses ocultos. Eso es cierto, claro. Eso es cierto. Yo no necesito, yo Mauricio Maravilla, no necesito que la señora Jean Mains llegue a un set de televisión y diga, mire, que hay un decálogo y entonces estamos preocupados por el deterioro de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Pues sí, le escucho y digo, bueno, está bien, vea. Pero yo, ciudadano salvadoreño, yo estoy preocupado por el deterioro institucional. No sé si a Estados Unidos le preocupará de forma genuina o si es un discurso que tiene que mantener para a nivel internacional quedar bien y decir, hemos condenado estos retrocesos. No sé cuáles son las intenciones de Estados Unidos, no las sé, pero sí sé cuáles son mis deseos para este país en el que he nacido, en el que quiero quedarme, en el que quiero crecer en términos profesionales, en términos familiares, en el que quiero que mis amigos, mis hermanos, mis hijos, si llego a tener mis hijos, que la gente que conozco y a la que no conozco, que crezca en este país y que se garanticen derechos. Pero yo no veo que esa sea la ruta, aunque el presidente en la ONU me diga que quiere llevar a El Salvador a ser un modelo a nivel mundial, yo no veo que eso sea el camino por el que vamos, porque yo más bien me veo en el espejo de Nicaragua y de Venezuela, con un presidente que concentra tanto poder, que ejerce que tiene una forma abusiva de ejercer el poder, que oculta todos los datos, declara como reservada toda la información que tiene que ver con el Estado. Entonces yo digo, este es el camino de prosperidad porque nos quieren llevar. Pues a mí no me suena que sea muy próspero el camino, ¿no? Más bien mis preocupaciones van por otro lado. Entonces es un discurso que se aleja de la realidad que estamos viviendo. Sobre todo, comparto lo que decís, porque creo yo que, bueno, yo también en distintas ocasiones en los programas lo he dicho. Yo soy una persona que desde hace algunos años que me empecé a involucrar en el tema de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles específicamente, y empecé a ver desde otro punto de vista el tema con los temas coyunturales del país. Soy una de las personas que siempre he dicho, yo quiero vivir el resto de mi vida en mi país. Merecemos por dignidad. Exacto, no quiero llegar a un momento de decir voy a salir, no. Porque ya no están las condiciones para ya poder estar. Nadie debería irse a un país porque no ve que su país le pueda garantizar una vida digna. Si te querés ir porque te gustó otro lado que conociste o porque lo viste y te gustó y querés instalarte, o una oportunidad laboral, tal vez, obviamente, ¿verdad? Pero no porque... legítimo. Exacto, pero no porque vos ya no veas las condiciones necesarias en tu país y por el bienestar de los tuyos también. Eso creo que también tiene mucho que ver. No porque tu país te expulse, ¿no? Claro. Exacto. Mauricio, la verdad es que como decíamos al principio, el tiempo nos queda corto. Nos quedan ahí algunos puntos en el tintero todavía, pero que me gustaría tal vez, te voy a comprometer. Bueno, siempre y cuando haya café, yo vengo. Que con gusto. El café siempre lo vas a tener ahí, no te preocupes. Pero sí sería bueno que tal vez en otra ocasión puedas acompañarnos y siempre para tocar esos temas de coyuntura y ver cómo está el país. Obviamente, así como vamos en el momento en que decidamos volver a hacer un programa contigo, seguramente ya habrán otros temas. Sí, sin duda que sí. Para poder platicar. Pero bueno, gracias, Adrián. Y yo lo único que puedo decir para quienes nos miran es que uno tiene como ciudadano responsable de este país que desarrollar un sentido crítico de la realidad y que las posturas radicalizadas no contribuyen mucho.
Por supuesto que yo no digo que este es un gobierno que esté haciendo todas las cosas mal. Por ejemplo, una de las cosas que yo le he elogiado públicamente a este gobierno es el ritmo de vacunación que hemos tenido. Aunque se haya reservado, claro, aunque se haya reservado información sobre muchas cosas en el tema de la vacuna, pero es un ritmo de vacunación que en la región nos están envidiando. Así es. Ya quisieran otros países de la región tener vacunada tanta población como en El Salvador. Hay cosas que se han hecho bien y uno no puede radicalizar su discurso y decir todo está malo, eso sería irresponsable, pero a los gobiernos, además, uno como ciudadano no les agradece por las cosas buenas que hacen, porque se supone que para eso fueron electos, ¿no? Entonces, pero sí uno se fija en un ejercicio autoritario del poder como el que está viendo, y entonces ahí la preocupación. Por eso digo, hay que tener una mirada muy crítica de la realidad, saber escuchar. Enrique Dussel, en la introducción, Enrique Dussel es un politólogo y filósofo argentino-mexicano, dice en una introducción en sus 20 tesis de política: la política consiste en levantarse cada mañana con oídos de discípulo. El oído de discípulo significa siempre estar atento, escuchar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero esto además es como evangélico, de el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, para interpretar, si lo ponemos en términos teológicos, los signos de los tiempos. Entonces están pasando muchas cosas que hay que prestar atención a ellas. Definitivamente, y me quedo con varias cosas. Acá en el programa siempre lo decimos, no somos parte de ningún partido político, ni lo queremos ser. Estamos tan acostumbrados a que solo por querer hablar o porque hablamos negativamente del gobierno ya nos dicen que somos o nos tildan de X partido político. No es así. En este programa garantizamos o queremos garantizar que hayan opiniones diversas de todo tipo, y como ya lo decía bien Mauricio, hay cosas que se tienen que elogiar, pero por supuesto son cosas que al final estamos tan acostumbrados como salvadoreños a que los gobiernos tanto daño le han hecho a la población, que las mínimas cosas que se hacen bien, pues obviamente algunas personas lo ven como lo máximo, y estamos tan acostumbrados a lo negativo, lastimosamente. Pero bueno, te agradezco nuevamente, Mauricio, por venir acá, y gracias a todo el equipo, a Emilio que nos ha preparado este café, a Josué y José, que sin ellos esto no saldría al aire, así que y a ti también. Y definitivamente comprometido para el próximo programa, nos ponemos de acuerdo. Seguro que sí. Gracias, Mauricio. Vamos a estar acá. Y gracias también a ustedes por ver siempre este programa Entre Pláticas. Recuerden siempre nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todo nuestro contenido. Si ustedes quieren ver los demás programas que tenemos, también nuestro programa hermano que es Close Up, donde también tratamos de tener a personajes de la vista pública y conocer un poco más de ellos, conocer sus emprendimientos, conocer el éxito que han tenido en cada una de sus áreas. Así que les invitamos a que estén pendientes. La próxima semana se viene un nuevo Close Up. Vamos a tener a un invitado bastante especial y bastante que la gente lo estima mucho. Es un personaje bastante reconocido del fútbol playa. Ya les vamos a estar dando ahí la noticia de quién se trata en estos días. Así que les agradecemos. Pásenla bien este fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.